Ministro, ¿tenemos la capacidad de hacer frente a las necesidades fiscales en nuestro país? Totalmente, Marisol. Yo siempre he sido muy claro al hablar de esto. No es el gobierno del presidente Bukele el que cayó en default, fueron los gobiernos del FMLN. Además, nosotros estamos honrando la deuda en general que ellos mismos emitieron. De hecho, los vencimientos 2023 y 2025 por 800 millones cada uno, es decir, 1.600 millones, fueron emitidos. El primero de los bonos, 2023, fue emitido por el presidente Francisco Flores, el expresidente que murió en arresto domiciliario, involucrado en el robo de las donaciones de Taiwán, más otro montonazo de casos que se le tenían abiertos, ¿no?, durante su gestión. El robo de los infocentros, habían muchas cosas que la verdad se estaban investigando en su momento. Y pues terminaron pues con la muerte del expresidente Flores en arresto domiciliar como tal. La deuda que vence en el año 2025, que son también por 800 millones, fueron emitidos durante el gobierno de Mauricio Funes. Y a nosotros nos toca honrar esos compromisos internacionales. Si a mí me preguntara, como cualquier ciudadano, Marisol, debería pues ser estos mismos expresidentes que no solo emitieron la deuda de manera no planificada, ¿no?, digamos, en alguna medida la emitieron de manera irresponsable, porque los vencimientos son muy cercanos, ¿no? También estas mismas personas se encargaron de desviar esos mismos fondos públicos. Entonces no solo emitieron una deuda con muy poca planificación, que hubiera estado bien si se invirtiera, ¿no?, en las necesidades del pueblo salvadoreño, sino que además de eso se robaron el dinero. Porque para nadie es un secreto que durante la gestión del FMLN y Arena, pues, hubieron un saqueo sistemático de los fondos públicos. Para todos es de conocimiento público, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde pagar esas deudas y algunos nos dirían, no la paguen. Pues no puedo hacerlo, porque la culpa de que el dinero no haya llegado a su destino final no es de los tenedores de bonos como tal. Yo tengo con los tenedores de bonos un compromiso de pago y debemos cumplirlo. Si no, los mercados pues castigan a aquellos países que no cumplen con sus obligaciones. Y creo que a nadie le decepciona más que prestarle dinero a alguien que luego no le pague. Entonces nosotros tenemos todos los fondos, Marisol, o la liquidez necesaria para cumplir con todos los compromisos que El Salvador tiene para los próximos años. No solo en materia de deuda externa, porque yo veo como algunos se ponen a especular de que nosotros no vamos a poder pagar la deuda externa. Y si no vamos a poder pagar nuestra deuda, y entonces, ¿y los salarios? ¿Y los proveedores? ¿Y los proyectos de inversión que nosotros hemos anunciado? O sea, a veces se hace un análisis tan reductivo, y digo esto porque no quiero que se malinterprete, pero Marisol, o sea, pagar la deuda externa, digamos, sería uno de los males menores, no pagar la deuda externa. No desarrollar nuestro país, no invertir, no mejorar nuestras calles, no mejorar nuestro sistema hospitalario, no mejorar nuestro sistema educativo, ¿no sería una catástrofe también, algo peor? Y si yo estoy solo pagando las obligaciones, ¿cómo le voy a hacer frente a todo lo demás que tengo que hacerle frente? Entonces, hay una visión muy reductiva de algunos pseudoanalistas tendenciosos y que evidentemente tienen una vinculación con algunos funcionarios de gobiernos anteriores. De los que dejaron la deuda. Claro, que siempre hacen unos análisis maliciosos. Yo veo, por ejemplo, al señor Luis Membreño, y no fue parte siempre de FUSADE y de los asesores del partido Arena. No estaba en los equipos de gobierno que hacían los planes para los candidatos del partido Arena en el pasado. No recuerdo si fue funcionario en su momento, no lo tengo presente si Luis Membreño fue funcionario o no. Pero él estaba vinculado a eso, estaba vinculado a estos gobiernos. Fue parte, digamos, directa o indirectamente, de la mala planificación de la emisión de la deuda. Y también de no denunciar todos esos saqueos. Yo lo respeto mucho a él como persona, pero que ahora estos grupos que han estado
que han sido miembros de gabinetes, el señor Carlos Acevedo, yo lo respeto muchísimo, nos hemos encontrado en la academia muchas veces y cada vez que lo vea lo voy a saludar con muchísimo respeto, ¿no? Pero él también fue el presidente del Banco Central de Reserva en la época de Mauricio Funes. Y que no nos diga que no se dio cuenta de los saqueos sistemáticos que había. ¿Y por qué no los denunciaba? ¿O por qué no lo dijo? Si él era el agente del Estado. Entonces, además el Banco Central de Reserva también tiene funciones de supervisión de la banca. Y el Banco Hipotecario era parte de la banca nacional. Y desde el Banco Hipotecario se sacaron bolsas negras completas para este señor Mauricio Funes. Entonces, han estado vinculados. El hecho de que yo los respete mucho no quiere decir que no voy a ser también objetivo a la hora de realizar un análisis sobre lo que ellos vierten. Y la verdad es que ahora que hemos salido con la opción de compra anticipada para nuestros bonistas, todos han salido a decir qué buena estrategia, qué buena idea. Por donde lo vean, el país gana. Esas son las expresiones, algunos dicen audaz. Pero antes de eso, ¿cuál era su discurso? Que esto era un cataclismo, que aquí íbamos a caer en default mañana, pasado mañana y también el día que viene después de pasado mañana. O sea, todos los días caíamos en default y todos los días salía un titular en los medios de comunicación. Incluso medios de comunicación internacionales hicieron eco sobre esto, lo cual es totalmente falso, Marisol, y siempre ha sido falso. El país mantiene la capacidad de hacer frente a sus compromisos fiscales. La situación del país en general, no solo de deuda externa, sino presupuestariamente, ¿no? Y de capacidad de inversión, ¿es la que nosotros quisiéramos como gobierno? No, aún no. Nos hace falta muchísimo todavía para llegar a eso. Estamos trabajando, somos el primer gobierno que empieza a trabajar directamente en el ataque a la evasión fiscal. Marisol, a nosotros nos pueden criticar lo que quieran en el Ministerio de Hacienda, como gestión del Ministerio de Hacienda. Pero si hay algo que hemos hecho y que nadie lo puede negar, de ahí todo lo demás le puedes poner algunos bemoles y grises y claros. Pero el ataque de la evasión fiscal que ha tenido este gobierno ha sido un ataque valiente y sin precedentes. Todos los demás partidos políticos prometieron reiteradamente que iban a atacar la evasión fiscal. Y que atacar la evasión fiscal era uno de los pilares fundamentales de la gestión de las finanzas públicas en El Salvador. Una evasión fiscal que también beneficiaba claro, la mayoría de algunos sectores. Hay grupos de poder, claro, si Fusades y ANET me sacaron 2 comunicados, ambos instituciones, Fusades y ANET, diciendo que yo iba a destruir el tejido empresarial de este país y que esto se iba a convertir en una persecución judicial y política a los empresarios. Si yo pago mis impuestos, yo como ciudadana, ¿por qué no debe operar la misma manera para las empresas? Claro, Marisol, porque son unos sinvergüenzas, Marisol. Son unos sinvergüenzas, y lo digo con toda claridad, porque no me da ningún miedo de referirme con la verdad hacia ellos. Son unos sinvergüenzas que durante muchísimo tiempo protegieron gobiernos corruptos y evasores de impuestos. ¿Cómo pones de titular que vas a destruir el tejido empresarial o que vas a perseguir empresarios, cuando ellos mismos pasaban diciendo en sus análisis, Fusades pasaba a reiterar, y porque yo los leía durante el gobierno del FMLN y durante los gobiernos de Arena, leí comunicados de Fusades, donde decía que uno de los principales ejes que había que atacarse es la evasión fiscal. Y cuando por fin un gobierno viene y pone en marcha un ataque frontal a la evasión fiscal, ¿qué hace Fusades? Salir a defender a evasores. ¿Qué hizo ANET en su momento? Salir a defender a evasores también. Y lo digo abiertamente, porque ahí están los comunicados de prensa y algún día, si alguien tiene la curiosidad, también con mucho gusto se los proporciono, porque ahí están los comunicados de prensa donde se nos criticó por el ataque a la evasión fiscal. Entonces, el tema de la evasión fiscal para fortalecer los ingresos propios. Además de eso, hacer una adecuada gestión de pasivos para poder suavizar esa curva de pago. Y por último, ir al tema del gasto público. No solo se trata de recortar por recortar. Yo he visto acá como la gente dice, recorten gasto público, recorten aquí, recorten allá. Es un análisis muy simplista. Nuestro país incluso necesita una política expansiva del gasto público con enfoque en la inversión pública, sí,
y que vaya básicamente a 3 ejes: infraestructura, educación y salud, más lo de seguridad, que para nuestro país es vital. Digamos, sería seguridad porque no está en discusión, no debería ser ni una prioridad, es una obligación nuestra. Entonces, pero con prioridad en esas 3 áreas, más la de seguridad, ¿no? Infraestructura, educación, salud como tal. Cuando nuestro gasto público esté enfocado mayoritariamente a ese tipo de inversiones, nuestro PIB va a empezar a crecer, como lo hizo el año pasado. Salimos a rescatar a las empresas que estaban en problemas, ¿no?, a través de un fideicomiso, y también pusimos a disposición obras de infraestructura que dinamizaron el sector empleo sumamente rápido, lo cual generó mayor capacidad de consumo a los salvadoreños, y estos también generaron una segunda ola en nuestros comercios. Y por último, Marisol, los comercios y empresas tributaron más, porque vendieron más de los productos que le compraron más los señores que ya tenían empleo, gracias a que el gobierno reactivó la economía a través de un fideicomiso y a través de sus programas de infraestructura. El presidente ha lanzado recientemente también 10 impulsos económicos, ¿no? Esto todavía lo mantenemos. Igual mantenemos nuestros planes de despegue económico y mantenemos también toda nuestra priorización del turismo. Entonces, esas 3 áreas, Marisol, ingresos, gestión de pasivos, más gestión del gasto público, es lo que debe de tener, digamos, o lo que está contenido en la estrategia de gestión de las finanzas públicas salvadoreñas. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Primero hay que reactivar a nuestras empresas, porque el tejido productivo de El Salvador estuvo deprimido durante los últimos 30 años, condenado por las autoridades que tuvo, y también hay que, luego de haberlas reactivado, hacerles que todos paguen sus impuestos. Y esa es la forma en la que nosotros, luego que todos han pagado sus impuestos, pues invertir bien esos impuestos públicos. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a salir también de esta trampa de deuda. Y la gestión de pasivos o la recompra que hemos anunciado forma parte de esta estrategia. Y esta estrategia